Muy bien, pues en esta lección voy a hacer un ejemplo mostrando cómo utilizar read-write-lock, ¿vale? O concretamente read-run-read-write-lock, que va a ser la implementación estándar del lenguaje Java de la interfaz read-write-lock, de la cual ya os he hablado en la lección anterior, lo cual menciono por si acaso alguien viene del buscador, que sepa que la explicación teórica sobre cómo funciona esta interfaz la tiene en esa anotación que puede ver en pantalla o en la descripción, ¿vale? Entonces, he fabricado este recurso compartido para simular cómo puedo necesitar utilizar un read-write-lock en este caso, ¿vale? Este recurso compartido va a ser un repositorio que va a ser accedido desde múltiples hilos, a veces para leer, a veces para escribir. Por supuesto, aquí para simularlo lo que he hecho es simplemente llamar a esperar, que es un método de apoyo que me he fabricado, que todo lo que tiene que hacer es llamar a thread.sleep y lo que hace es envolver el try catch para que sea más fácil de seguir el código, ¿vale? Porque como en este ejemplo no vamos a tratar interrupted exception, si se produce es que algo en mi ordenador se ha roto, así que me interesaría parar la grabación, ¿vale? También escribe por pantalla mensajes usando el método log, que es otro método que me he hecho que solamente escribe como prefijo el nombre del hilo que se está lanzando, ¿vale? Así, pues cuando veamos múltiples mensajes en pantalla sabemos quién está hablando, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos que yo quiero asegurarme de que la lectura de este repositorio se hace de forma segura. No puedo tener hilos leyendo a la vez que tengo hilos escribiendo, porque entonces puede ocurrir que la información que lean sea incorrecta o sea corrupta o que tengamos problemas si, por ejemplo, hay múltiples hilos intentando escribir de forma simultánea. Un poco el razonamiento por el cual existen los logs. Sin embargo, como ya os he contado anteriormente, una cosa que puede ocurrir si simplemente instanciamos un log estándar, por ejemplo, un run log, es que si tenemos una descompensación y tenemos más hilos leyendo que escribiendo, o incluso si tenemos más hilos leyendo así en general, pues que puede producirse cierto cuello de botella en el programa que provoca que vaya lento, ¿vale? Porque tenemos 20 hilos intentando leer y solo pueden entrar de uno en uno a pesar de que sea seguro, porque ya me he asegurado de que este recurso no pase nada porque haya múltiples hilos leyendo. Por ejemplo, mientras tú no modifiques el valor de una variable, no pasa nada porque haya 4 hilos a la vez tratando de leer el valor de la variable, no tienes por qué esperar ahí. Entonces vamos a utilizar read-write-lock precisamente para coordinar ese tipo de accesos, ¿vale? Vamos a tener dentro del main, pues evidentemente el repositorio, ¿vale? Para poder utilizarlo, ¿vale? Voy a fabricar un thread pool utilizando un fixed thread pool que le voy a dar a un tamaño de 4 para así simular cierto control de carga, ¿vale? Y a este thread pool le voy a encolar dos tipos de tareas, ¿vale? Una va a ser la tarea de lectura, que va a ser una lambda. De hecho, ahora que lo pienso, no puedo poner var con lambdas, así que voy a poner runable, ¿vale? Y esta operación de lectura, todo lo que tiene que hacer es llamar a repo.leer, ¿vale? Y similarmente, las tareas de escritura lo único que van a hacer es llamar a repo.escribir. Bastante sencillo. Entonces, supongamos que yo ahora lanzo una operación de lectura, ¿vale? Y de hecho, supongamos que lanzo 20 operaciones de lectura. Bueno, 20 igual no, porque a lo mejor toma mucho tiempo. Vamos a lanzar 10, ¿vale? Pues en principio, vamos a poner ese shutdown para que se haga todo bien. Si yo ahora lanzo este programa, pues como no estoy haciendo lecturas y no estoy haciendo escrituras y aparte tampoco tengo ningún tipo de mecanismo de control de concurrencia, pues simplemente los hilos se van a lanzar en la medida que puedan, ¿vale? Creo que esto es algo que pues no debería sorprenderte si sabes cómo funciona un thread pool. Si no lo sabes y vienes de Google, pues que sepas que tienes aquí una lista donde puedes ver todo lo que estoy subiendo a concurrencia, ¿vale? Entonces nada, se hacen las lecturas. Como digo, si yo aquí pusiese un log, lo que ocurriría es que este programa tardaría bastante más en ejecutarse porque tendrían que ir de uno en uno, ¿vale? Bueno, de hecho, con magia de edición os lo puedo enseñar en un momento. ¿Veis qué desastre? Ahora de repente no puedo ejecutar 4 hilos en simultáneo porque tienen que ir de uno en uno. Hasta que no termine la lectura de uno, no puedo empezar la lectura del siguiente. Este programa ahora tarda bastante más porque estamos intentando hacer las cosas de forma segura. Pero como digo, si no pasa nada por hacer múltiples lecturas en simultáneo, en principio no hay razón para que estemos haciendo esto. Y ahí es donde entra precisamente ese read-write-lock del que os hablaba antes. Voy a instanciarlo del siguiente modo, ¿vale? Voy a instanciar una variable de tipo read-write-lock para declarar que esa va a ser pues la interfaz, ¿vale? Pero luego lo que instancio es un read-write-lock, que es el read-write-lock estándar del lenguaje de programación Java porque es la única subimplementación que hay en la biblioteca estándar, ¿vale?
Entonces, como ya os contaba en la lección anterior, esta interfaz me va a permitir acceder a dos logs diferentes que están conectados entre sí, uno que uso para las lecturas y uno que uso para las escrituras. En principio yo puedo utilizarlos, y de hecho debería utilizarlos antes de hacer las lecturas. Es decir, yo llamaré a readWriteLog.readLog para obtener el log de lectura y luego lo pediré como cualquier otro tipo de log, ¿vale? Llamaré simplemente al método log y ya está. Y tengo que acordarme, obviamente, de hacer el unlock al final porque si no pueden pasar cosas que ahora veréis, ¿vale? Aún así, dado que ya os he contado cómo funciona la mecánica de este log, posiblemente ya sepáis que en principio, si yo solamente uso el log de lectura, se va a comportar de forma transparente. Es decir, es como si no estuviese. Múltiples hilos van a poder entrar a leer sin ningún tipo de problema, porque en principio, como son operaciones seguras, no pasa nada por tener varios hilos accediendo a la vez para leer. El problema viene cuando tengamos que hacer una escritura, ¿vale? Porque claro, tú no puedes ponerte a escribir si hay alguien leyendo y peor aún, no puedes permitir que alguien entre a leer si tú estás escribiendo. Entonces, vamos a simular qué ocurriría ahora si yo, por ejemplo, volviese a lanzar otra tanda de operaciones de lectura, pero entre medias lanzase una operación de escritura, ¿vale? Y por cierto, sé lo que estáis pensando, pero un momento, si los hilos se pueden lanzar en concurrencia, ¿cómo estás tan convencido y tal? A ver, realmente aquí me la voy a jugar, ¿vale? Esto no está muy bien hecho, pero, quiero decir, llevo ya no sé cuántos vídeos grabados y generalmente aprecio que los hilos se lanzan en esta máquina virtual de Java en el orden en el que los invoco. Así que si de repente lanzo 21 hilos, pues ya a estas alturas tengo la certeza de que el hilo que meta aquí entre medias se va a invocar entre medias de este bloque y de este bloque, ¿vale? Porque así es como funciona mi máquina virtual de Java, ¿vale? Los lanza un poco en orden en el que fueron creados para darles preferencia a los más antiguos. Así que imaginemos que yo lanzo de repente un hilo de escritura. Pues, ¿qué ocurriría? Pues que en este caso vamos a tener, ¿te imaginas que ahora se lanza primero el de escritura? Vamos a tener 10 accesos de lectura, vamos a tener un acceso de escritura, pero mientras esto está ocurriendo, aquí entre medias tenemos gente entrando para leer, ¿vale? Y aquí termina de escribir, ¿vale? Veis que al final no miento, si mi máquina virtual de Java es estúpida. Pero, claro, esto es lo que no podemos permitir. No podemos permitir que alguien se ponga a leer mientras yo estoy escribiendo, porque se supone que puedo haber modificado la variable compartida de tal manera que las lecturas aquí queden corruptas. Entonces, precisamente para eso, le voy a poner al bloque de escritura el uso de el log de escritura, ¿vale? Entonces aquí voy a meterle otro try finally, ¿vale? Para asegurarme de que cuando termine de ejecutar el programa, pues que se libere el log, ¿vale? Y aquí entre medias voy a poner que se llame al método writeLog el log de lectura y escritura y se llame a log, ¿vale? Es decir, se reserve la parte lectora, ¿vale? Entonces, como yo os conté en la teoría, cuando yo llame a log, inmediatamente va a dejar de permitir acceder a cualquier log de lectura que intente entrar, es decir, nuevas solicitudes no van a atenderse, ¿vale? Pero claro, tú vas a tener que esperarte a que todos los logs de lectura que ahora mismo hay abiertos se cierren. Tú no puedes entrar de repente a escribir, hay gente leyendo, pide permiso, por favor, ¿vale? Entonces, esto inmediatamente lo que provocará es que primero terminen todas las operaciones de lectura que previamente ya me han dado, que luego se invoque la operación de escritura, que insisto, ¿vale? Lo repito una vez más, esto no es lineal, ¿vale? Pero ya sabemos cómo funciona la máquina virtual de Java en este ordenador, ¿vale? Es tonta, ¿vale? Es como si no existiese. Y luego, cuando termine, pues serán las 10 lecturas que quedan, ¿vale? Pero que vamos a ver que se produce este hueco aquí entre medias para escribir, durante el cual no se va a permitir acceder para leer, ¿vale? Antes de lanzar esto, de todos modos, voy a poner un log extra que va a decir pido permiso para leer, ¿vale? Para que así podamos ver precisamente cómo se bloquea precisamente el log de lectura en el momento que alguien ha pedido permiso para escribir, ¿vale? Entonces, dejadme un segundito que ponga aquí pido permiso para leer y pido permiso para escribir y así apreciaréis que cuando yo ahora ejecute este programa, pues las cosas cambian bastante, ¿vale? En principio vamos a intentar comentar este código. Vemos que los 4 primeros hilos, pues piden permiso para leer y se les concede al instante porque no hay problema, ¿vale? Y terminan de leer bien. El problema viene ahora, ¿vale? Porque, bueno, empiezan a pedir permiso para leer y leen, todo está bien y tal, pero cuidado, si sobrevives al log de lectura vas a ver leyendo, ¿vale? Entonces, fijaos que ya aquí cuando alguien pide permiso para escribir, ya no vemos aquí más leyendos, ¿vale? Solamente vemos que se pide permiso para leer, pero no se concede ese permiso, ¿vale? O sea, no es como aquí arriba, que tú pides permiso y te lo dan al instante. Aquí ya cuando tú pides permiso para escribir, las otras peticiones de lectura
parece que no se atienden, porque como justo has llegado tú primero, que esto es lo que me ha sorprendido un poco, yo esperaba que primero llegase una lectura para que viésemos cómo el log de escritura tiene que esperar, pues las otras solicitudes de lectura se quedan a la espera, no ceden, ¿vale? Porque mientras tú estés escribiendo, nadie puede leer, ¿vale? En el momento en el que tú terminas de escribir, ya es cuando todos los demás hilos que han estado ahí pidiendo permiso para leer, pues entonces inmediatamente se desbloquean y continúan leyendo correctamente. Y luego ya evidentemente, como no hago más escrituras, pues todos pueden entrar otra vez de forma coordinada, ¿vale? Entonces, como veis, realmente no tiene mucho misterio read write log, ¿vale? O sea, tampoco me parece que sea una clase del otro mundo. Si ya pillas que están conectados y que te van a dar acceso y tal, ya has pillado el 95% de la explicación. Pero aún así, ten en cuenta una vez más, como he dicho ya varias veces, que no te vale para todo y a la vez hay situaciones en las que es la mejor solución. Como siempre en concurrencia necesitas estudiar bien qué tiene que hacer tu programa para saber cuál es la mejor solución para resolver tu problema, que es el acceso a variables de forma concurrente no es una operación sencilla. Tienes muchas soluciones a tu disposición, pero tienes que saber elegir cuál es la correcta. Entonces, cuando la solución correcta sea utilizar read-write-log, pues así es como lo tienes que utilizar.